Si estás sin papeles en España y deseas regularizar tu situación migratoria a través de los nuevos permisos de residencia española que regula el nuevo reglamento de extranjería, como son el arraigo social o el arraigo socioformativo, entonces deberás solicitar de forma previa y obligatoria el informe de integración social ante la comunidad autónoma o ante el ayuntamiento en la cual viva el interesado. Y en este video te explicaremos el lugar, los requisitos y los documentos que son necesarios para obtenerlo. Respecto del lugar para solicitar el informe de integración social, la persona extranjera deberá solicitar el informe de integración social ante la comunidad autónoma o ante el ayuntamiento del lugar en el cual tenga su domicilio habitual y siempre que esté empadronado en dicha localidad. El plazo de emisión y validez del informe de integración social. Este informe debe ser emitido o por la comunidad autónoma o por el ayuntamiento en el plazo máximo de un mes, desde la presentación de la solicitud, y tendrá una validez de 6 meses desde la fecha de su emisión. ¿Cuándo es necesario obtener el informe de integración social? Este informe es necesario obtenerlo de forma previa y obligatoria cuando la persona extranjera tenga interés en solicitar ante la Oficina de Extranjería la residencia española por arraigo social o la residencia española por arraigo socioformativo, con la finalidad de regularizar su situación migratoria en territorio español y poder residir y trabajar con papeles en España. Se debe precisar que en el caso de la residencia española por arraigo social, el informe de integración social solo lo debe solicitar la persona extranjera en caso no tenga vínculos familiares con ciudadanos españoles o con ciudadanos extranjeros residentes en España. El contenido del informe de integración social será el siguiente. Primero, acreditación de la permanencia continuada en España durante al menos 2 años. Los documentos que se pueden para acreditar dicha permanencia son el certificado de empadronamiento, los documentos públicos que acrediten las relaciones existentes que tenga la persona extranjera con instituciones públicas en España, documentos privados nominativos, documentos sanitarios, documentos sobre actividades educativas, recibos de envíos de dinero a tercero, movimientos de cuentas bancarias, contratos y recibos de teléfono, luz, agua, contratos de arrendamiento, etc. Segundo, este informe también deberá contener certificados acreditativos de la participación del ciudadano extranjero en actividades formativas sobre el conocimiento y el respeto de los valores constitucionales de España y de la comunidad autónoma en la cual viva. Los documentos que se pueden presentar para acreditar
serían los diplomas que emiten los centros de acogida después de que la persona extranjera estudió y aprobó, por ejemplo, el curso Conoce tus leyes, en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, o el curso llamado Programa Voluntario de Comprensión de la Sociedad Valenciana, en el caso de la Comunidad Valenciana. Tercero, en este informe también se deberá acreditar la certificación del aprendizaje de lenguas oficiales del lugar de residencia. Por ejemplo, si se tratara de una persona peruana que reside en Barcelona, entonces deberá presentar algún documento que acredite, entiende, comprende o habla el idioma catalán. Y si se tratara de un ciudadano ruso, entonces deberá acreditar lo mismo pero con el idioma castellano. Cuarto, este informe de integración social también deberá contener los certificados acreditativos de participación en programas de inserción sociolaborales y culturales. Por ejemplo, si la persona extranjera estudió alguna formación profesional en España, entonces podría acreditar dicho requisito mediante la presentación del diploma o título profesional. También se debe acreditar en este informe documentos relativos a los posibles medios de vida con los que cuente o pueda contar la persona extranjera. Por ejemplo, se podría acreditar mediante la presentación de certificaciones bancarias o la presentación de solicitudes o resoluciones de concesión de ayudas públicas. También este informe de integración social deberá contener documentos relativos a la vivienda, y esto se podrá acreditar mediante la presentación de un certificado de empadronamiento. Ahora, en caso que no se acompañe el informe de integración social al momento de presentar la solicitud de autorización de residencia española por arraigo social o por arraigo socioformativo, entonces no procederá de forma automática la inadmisión a trámite, sino que la Oficina de Extranjería requerirá a la persona extranjera que presente dicho documento dentro del plazo de 15 días y que en caso no lo cumpla, entonces se le tendrá por desistido de su solicitud y se procederá al archivo del expediente. En conclusión, el informe de integración social es un requisito que debe ser solicitado de forma previa y obligatoria cuando la persona extranjera tenga pensado regularizar su situación migratoria a través del permiso de residencia en España, del arraigo social o del arraigo socioformativo. Gracias a Dios, y cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería, visitando la página web del despacho que es www.ciesari.com, y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa dale like y compártelo. Y si lo deseas, suscríbete a este canal llamado Permiso Residencia España. Gracias.